Amén, amados hermanos. Vamos a empezar con la palabra del día de hoy. Amén. La palabra que el Señor ha mandado el día de hoy es el título de la prédica, se llama Jehová es mi pastor. Amén. 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 Vamos a estar analizando el Salmo 23 del versículo 1 al versículo 4. Entonces vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hoy estaremos hablando del buen pastor, aquel pastor que suple nuestras necesidades de cada uno de nosotros, las necesidades de sus ovejas, el cual no abandona, sino entrega la vida por cada uno de nosotros. El salmista David, el autor de este salmo, comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está diciendo que Jehová es su creador, que todo está en él, que toda su vida depende de él, y por eso él entiende que mientras Jehová sea su pastor, nada, absolutamente nada, nos faltará a cada uno de nosotros. En una ocasión el pueblo de Israel se encontraba atemorizado, dice la palabra de Dios, por los filisteos, por causa de un hombre llamado Goliat, que dice que medía 2 metros y 9 centímetros, me parece que medía. Era un hombre, dice que gigante, y el pueblo de Israel vivía atemorizado por los filisteos, por causa de este hombre. Varias veces este hombre había dicho al pueblo de Israel que presentaran a alguien para que pelee con él, pero nadie quería pelear con él. Entonces dice que Isaí, el padre de David, envió a su hijo a llevar pan, a llevar alimento a sus hermanos que estaban en la guerra. En eso dice que David hace caso a su padre y va llevando el pan y va llevando el alimento a sus hermanos. De repente empieza a escuchar, dice la palabra de Dios, que este hombre llamado Goliat empieza a desafiar al pueblo del Dios viviente. Y dice David que quiso saber quién era este hombre, que por qué estaba diciendo eso. Y se molestó tanto que él se ofreció para ir a pelear contra Goliat. Y fue donde el rey Saúl y le dijo que él iba a pelear con Goliat. Esto lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37. Y dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo atrás él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David era un hombre que vivía bajo la presencia del Señor. Era un hombre que confiaba en lo que el Señor le decía. Él sabía David sabía que él era una oveja del prado de Jehová. Entonces él sabía que mientras él vaya a hacer la voluntad de Dios, el Señor lo iba a respaldar, lo iba a aprobar, por cuanto él tenía fe de que él no iba a pelear con Goliat, sino el que iba a pelear era Dios. Si David había protegido a sus ovejas, como leímos,
con delicadeza y las había defendido hasta la muerte, ¿no hará mucho más Dios a favor de David? Ahora el salmista David dice, nada me faltará. Las ovejas tienen muchas necesidades. Las ovejas necesitan el sustento de su pastor. Las ovejas no pueden vivir sin el pastor, se murieran de hambre. Dios provee tanto nuestras necesidades espirituales como físicas. Él provee alimento, bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y gloria. Él promete darnos todas estas cosas mientras nosotros estemos cerca de Él, mientras nosotros dependamos de lo que Dios dice. Pero si nosotros no dependemos de Dios, entonces es por esta razón la cual muchas veces nosotros vivimos afligidos, por causa de que no hay dependencia de Dios. Estamos andando en pruebas, pero dependemos en Dios. Sufrimos, pero seguimos dependiendo de Dios. No nos apartamos de Él, no dejamos su palabra, seguimos orando, seguimos leyendo la Biblia, seguimos meditando. ¿Por qué? Porque confiamos que mientras estemos nosotros en la intimidad con el Señor, Él va a proveer nuestras necesidades. Por eso dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A lo largo de nuestras vidas, hemos buscado todas estas cosas en el mundo y nos hemos llenado de placeres, pero ninguna de estas cosas sacia nuestra sed. Siempre nos falta algo, siempre queda un vacío dentro de nosotros. Muchos han decidido buscar las cosas, todas las cosas del Señor en el mundo, como el hijo pródigo. Dice que se apartó de la casa de su padre y se fue a gastarse las riquezas. Y seguramente se las gastó en alcohol, se gastó en drogas, se gastaría en los prostíbulos, de discoteca en discoteca. Muchas veces nosotros queremos buscar las cosas equivocadamente en el mundo, cuando en el mundo no vamos a encontrar esa paz que sacia. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un espíritu dentro de nosotros. Y este espíritu solo puede ser saciado mediante nosotros tengamos intimidad con Dios. Solamente el tener una relación personal con Cristo, entonces podemos recibir lo que el salmista David habla. Eso es lo único que podemos hacer nosotros, tener comunión con Él. Entonces vamos a poder recibir lo que David estaba hablando. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mientras nosotros vivamos y dependamos del Señor, mientras nosotros obedezcamos a lo que dice su palabra, les aseguro que nada les va a faltar. Nada les va a faltar. Si están pasando por aflicciones, el Señor les va a ayudar en esa aflicción. Si están solos, el Señor va a ser su compañero. Si no tienen cómo sustentarse, el Señor va a proveer. Pero mientras nosotros vivamos dependiendo de Él, no podemos decir Jehová es mi pastor si nosotros no dependemos de Él. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestro Dios va a suplir todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales. Dios se va a encargar de todas esas cosas mientras nosotros nos mantengamos en su presencia. También dice la palabra de Dios que en lugares delicados pastos me hará descansar. En las tierras desiertas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas, a menudo bajo los rayos del sol abrasador. Pero también conocía dónde estaban los oasis, y allí conducía a sus ovejas para proporcionar descanso
alimento, agua en un ambiente apacible. Nosotros como cristianos tenemos que tener esa paz y esa confianza en que Dios conoce nuestras circunstancias, nuestras dificultades, por lo que atravesamos en la vida, y podemos vivir confiados que todo lo que nos suceda será para el bien nuestro. Solo confiemos en Él, porque el Señor sabe cómo dirige a su pueblo. El Señor sabe todo lo que estamos sufriendo. El Señor sabe las aflicciones que tenemos. El Señor sabe cuántas veces somos perseguidos. El Señor sabe lo que nos anhelamos en querer hacer su voluntad. El Señor conoce todas estas cosas y Él nos va a ayudar. Muchos a su afán solo sirven servidumbre hasta morir, buscando ese descanso en lo material y en los deleites del mundo. Pero personalmente, amado hermano, el día que yo encontré esa felicidad es cuando conocí al Señor Jesús. Lo material, lo que encontramos en el mundo, no nos sacia completamente nuestro ser. Si compramos una casa, después que pasa el tiempo, queremos otra mejor. Si compramos un carro, después pasa el tiempo, ya queremos otro carro. No sacia nuestra sed. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, dice la palabra de Dios, que dentro de nosotros correrán ríos de agua viva. Ya nosotros no necesitamos buscar nada porque hemos encontrado todo, sino ahora nosotros vamos a dar. Porque dentro de nosotros ya están los ríos de agua viva. Vive Dios dentro de nosotros. Ahora nosotros intentamos dar lo que el Señor nos está dando. Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios: yo soy la puerta, el que por mí entrara será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Todo el que entra al reposo de Cristo Jesús, todo el que entra a tener un contacto físico con el Señor, un contacto íntimo con Él mediante la oración, va a encontrar este descanso el cual buscamos. También dice la palabra: junto a aguas de reposo me pastoreará. El pueblo de Israel estuvo en el desierto durante 40 años y nunca les faltó nada. Dice la palabra de Dios que desde el cielo caía maná todos los días menos el día del Shabbat. También dice que de la roca de la peña corrían aguas para que el pueblo se saciara. Esto es una clara evidencia del amor de Dios. Sin comida y sin agua, el pueblo de Dios perece. Nosotros, si no comemos o no bebemos agua, vamos a tener que perecer, porque necesitamos alimento para poder vivir y necesitamos agua. Pero Dios quiere enseñarnos y entender que el alimento y el agua no nos van a faltar, sino quiere hacernos entender que lo que nosotros necesitamos es tener ese descanso, ese reposo en su presencia. Eso es lo que el Señor quiere hacernos entender, que necesitamos buscar las cosas de Él, dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán por añadidura. Busquemos del Señor. El pueblo de Israel nunca entendió. El pueblo de Israel dice que durante los 40 años que estuvo en el desierto, se quejaba contra Dios y decía: queremos carne. No se conformaba con el maná que le daban, querían carne. Pero ellos pedían y pedían y pedían, pero nunca se saciaron espiritualmente, porque no tenían esa relación personal con Dios, porque no le buscaban en lo secreto. Pero la mitad de ellos tal vez sí le buscaba en secreto,
Por eso podemos entender viendo a Moisés. Moisés durante los 40 años que estuvo en el desierto vivía en paz, vivía tranquilo, vivía intercediendo porque había entendido. Él había llegado al reposo porque él mantenía en oración con Dios. Él estaba afligido, iba e intercedía y pedía a Dios que le ayude. El pueblo se rebelaba, no se afligía, sino iba a la intimidad con Dios y oraba. Entonces el Señor es el que hacía la obra. Juan 6:35 dice, Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mientras nosotros permanezcamos en el Señor, no vamos a tener ya necesidad espiritual. Mientras nosotros nos mantengamos leyendo la Biblia, mientras nosotros nos mantengamos orando, mientras nosotros nos mantengamos buscando las cosas del reino, ya no vamos a tener esa necesidad la cual antes teníamos. Dice la palabra de Dios que el Señor también quiere confortar nuestra alma. Cuando Dios dice que Él confortará nuestra alma, quiere decir que Él va a restaurar nuestra alma, reparar nuestras fuerzas. Cada vez que tenemos comunión con Dios, Él nos conforta, nos alivia, nos repara. Por esa es la necesidad que el cristiano, el hombre de Dios, necesita tener una comunión con el Altísimo. El Señor es el que dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo esto podemos aprender del Señor Jesús mientras nosotros tengamos esa íntima comunión con Dios. Isaías 40, versículo 29 al 31. Isaías 40, versículo 29 al 31, dice la palabra de Dios. Él da esfuerzos al cansado. Nos encontramos cansados, el cristiano se puede encontrar cansado. Claro que nos podemos encontrar cansados, porque somos humanos, porque tenemos una naturaleza física, pero espiritualmente no, espiritualmente queremos más, pero el cuerpo se cansa, y multiplicará las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán a las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, ni caminarán y no se fatigarán. Todo aquel que tenga sus ojos puestos en el Señor, ocurrirá lo que dice la palabra de Dios. Si hoy nos encontramos afligidos, no nos apartemos del lugar íntimo, no dejemos de tener esa comunión, no dejemos de leer la palabra, porque el Señor anhela restaurarnos, el Señor anhela reparar nuestra alma, el Señor anhela curar esas heridas las cuales se han hecho por causa de las aflicciones, por causa de lo que estamos pasando. Pero el Señor anhela curar todas esas cosas, pero todo depende de nosotros. Vamos hacia el trono de la gracia. Vamos, porque ahí vamos a hallar ese oportuno socorro. Busquémosle a Él. El Señor quiere restaurarnos, el Señor no quiere condenarnos. Si el Señor quisiera condenarnos, no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo a pagar por cada uno de nosotros. Entonces busquémosle y pidámosle que Él tome el control de nuestras almas. Y descansemos y vivamos para Él. Dice la palabra de Dios que en medio de las aflicciones, las ovejas, dice que cuando el pastor le está pastoreando, muchas ovejas se descarrían y se quieren ir para otro lado y no quieren obedecer al pastor. ¿Por qué se empiezan a descarriar? Porque empiezan a llegar las aflicciones, empieza a llegar el problema, empieza a pasar algo.
un familiar se enferma, muchas cosas empiezan a pasar. Entonces es normal que nosotros paliar. Es lógico, somos humanos. Pero el Señor nos dice, mantente en la presencia mía, porque yo soy el que te va a restaurar, porque yo soy el que te va a ayudar. Cuando la oveja dice que se intenta descarriar del camino, dice que el pastor le parte un poquito de la piernita. ¿Y qué es lo que hace? Le pone en el hombro y le lleva. Y cuando llega le cura. Y hasta que se sane le tiene en el hombro. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Le cura. No le deja tirada, sino le cura. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Restaurarnos. Si hoy nos sentimos afligidos, vamos al Señor. Vamos. Y regresamos. Y si otra vez caemos, volvemos. Porque la vida de un cristiano no se trata de perfección, sino se trata de seguir en caída, en caída, en caída, y en caída, y en caída, y en caída. Pero lo importante es que te levantes. Porque el día que tú te levantes, entonces el enemigo cumple con el propósito que ha venido a la tierra, que dice a matar, a hurtar y a destruir. El enemigo lo único que él desea es apartarnos a nosotros del Señor. Así que si el cristiano no se tiene que alejar de Dios, tiene que acercarse cada día más a Él. Permitamos que Él nos restaure. El enemigo nos acusa y nos llena de vergüenza y no quiere que volvamos a Dios. El enemigo nos llena de malos pensamientos, amados hermanos. El enemigo, cuando nosotros estamos angustiados, empieza a tirarnos dardos en nuestra cabeza. Empieza a decirnos que nosotros no amamos al Señor. Empieza a decirnos que estamos en desobediencia. Empieza a mostrarnos todos los pecados pasados. Empieza a mostrarnos lo mínimo, porque ¿qué quiere el enemigo? Es afligirnos y hacernos pensar que en verdad no somos dignos del Señor. Pero la verdad es que ninguno de nosotros somos dignos. Pero la sangre de Jesús nos ha hecho dignos. Por eso no nos apartamos del Señor. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a llamar a aquellos que no necesitan de mí. Yo he venido a llamar a aquellos que están afligidos, aquellos que no tienen descanso, aquellos que están llorando, aquellos que no tienen remedio, aquellos que están enfermos. Dios ha venido a sanar nuestras dolencias. El Señor siempre nos da una grata bienvenida siempre que nos arrepintamos. Él es nuestro sumo sacerdote que siempre está intercediendo por nosotros y anhela confortarnos y no desecharnos. Él te perdonará y te restaurará, pero la consecuencia del pecado afectará tu vida terrenal. El Señor está dispuesto a perdonarte. Claro, pero tú tienes que darte cuenta que tus pecados pueden afectar tu vida terrenal, no tu vida espiritual, porque el Señor está dispuesto a perdonarte, pero tu vida terrenal puede ser que tenga consecuencias. Por ejemplo, podemos hablar de una persona que comete adulterio. Una persona que comete adulterio y se arrepiente, Dios le perdona, pero va a tener consecuencias en lo terrenal. Puede ser que su matrimonio se separe y ya no se vuelvan a unir. Entonces tenemos que darnos cuenta lo que nosotros estamos haciendo. Pero no nos olvidemos que hay descanso en la presencia del Señor, que hay perdón, que el Señor va a tener misericordia. El Señor dijo al pueblo de Israel, Jeremías en Lamentaciones dijo: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso, pero también es justo. Joel capítulo 2, versículo 25 al 26. Joel capítulo 2, versículo 25 al 26 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta,
mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Un día nosotros ya no vamos a ser avergonzados nunca más, pero tenemos que perseverar. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, aquellos que se levantan y prosiguen hasta llegar a la meta. También dice la palabra de Dios, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. En el oriente, dice la palabra, en el oriente, el pastor va siempre delante de las ovejas para descubrir los rodales de la hierba más verde y mejor, y el sendero con menos pedruscos, y aunque la oveja no sabe dónde es llevada, confía en el pastor y le sigue. Esto debe de pasar en nosotros también como cristianos. Nosotros tenemos que confiar ciegamente en el Señor y obedecer, porque el Señor sabe lo bueno para tu vida. El Señor dice en su palabra, ¿qué dice en su palabra? Que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia y ciegamente seguirla, porque todo lo que nosotros hagamos va a ser beneficio para nuestras almas. También dice la palabra de Dios que nosotros renovemos nuestra mente mediante la lectura de la palabra. Tenemos que desechar lo malo y coger lo bueno. Desechamos lo que el mundo nos ha enseñado y cogemos lo bueno, lo que la palabra de Dios dice, los tesoros que hay en la Biblia. Porque mientras nosotros sigamos lo que la Biblia dice, nosotros vamos a caminar por esas sendas de justicia, por amor al nombre de Dios. La Biblia dice que no tenemos que nosotros pagar mal por mal, sino cuando alguien nos hace mal, tenemos que pagarle haciéndole el bien. Ahora, es algo insensato, es algo ilógico si tú le dices a una persona del mundo, le dices, mira, si él te hizo algo malo, tú devuélvele con algo bueno, él te va a decir que estás loco. Yo le voy a hacer peor, 10 veces más, y te aseguro que hasta jura en el nombre de Dios diciendo que le va a pagar a esa persona. Pero a nosotros el Dios nos dice algo diferente. El Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos está diciendo, ama al prójimo como a ti mismo. También dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Muchos cristianos en el lecho de muerte han cantado este salmo. Han cantado este salmo y dicen, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ese valle de sombra de muerte se convierte en claridad, porque la palabra de Dios dice que Él ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las malas. Él no nos va a abandonar, Él estará con nosotros, pero todo es cuestión que nosotros nos acerquemos y tengamos esa íntima relación con Él. Como el Padre tiene relación con su Hijo, así quiere que nosotros tengamos Dios una relación con Él. Multitudes de cristianos en la época antigua de los romanos murieron por causa de Cristo, murieron por amor a Él. Dice, según los historiadores, que en un coliseo romano agarraban a los cristianos y les metían en medio del coliseo y soltaban a los leones. Pero ¿qué hacían los cristianos? Los cristianos empezaban a cantar y los cristianos empezaban a adorar. ¿Por qué? Porque entre nosotros más adoramos, es menos el dolor, porque Dios está con nosotros. Porque en medio de la prueba, Él se manifiesta. Eso sucedió a Esteban. Esteban, después de decirles la verdad a los escribas y fariseos, los escribas le apedrearon,
Pero Esteban dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y de repente se abrió el cielo y dice que vio al Hijo del Hombre, que vio a Cristo en su gloria. Y murió en paz y murió tranquilo, porque el Señor nos ha dicho que cuando andemos por valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros para confortarnos, para guiarnos, para guardarnos. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que no teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos que dejar ese temor, tenemos que dejar ese miedo atrás, porque el Señor estará con nosotros, porque el Señor nos ayudará. Tenemos aflicciones, claro que sí. La vida de un cristiano no es pura felicidad. En la vida del cristiano tenemos aflicciones, tenemos persecuciones, tribulaciones, pero tenemos que estar en paz, porque hay alguien sobrenatural que nos está cuidando, y ese es Dios. Dice la palabra de Dios: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era un garrote generalmente acabado en una bola de incrustantes agudos y fuertes pinchos, y se usaba para luchar contra las fieras. Por lo tanto, tenía el propósito de defender a las ovejas. Y el cayado o báculo era usado mediante el apoyo y también para el rebaño y corregir a las ovejas. Estas dos cosas en mano del pastor nos inspiraban confianza y aliento. La protección y la dirección como ovejas necesitamos. Esta protección nosotros necesitamos de Dios. A nadie le gusta la disciplina. A mí no me gusta la disciplina, pero la disciplina es necesaria. La disciplina es muy necesaria para la vida de un cristiano. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8 dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios nos va a disciplinar como hijos. Dios nos va a disciplinar porque ahora pertenecemos a la familia de Dios. Pero ahora, cuando nosotros recibimos esta disciplina, tenemos que recibirla con gozo, tenemos que recibirla con alegría, porque Dios nos está diciendo: eres mi hijo, y como eres mi hijo y te amo, te voy a tener que disciplinar para que no te apartes del rebaño, para que no te apartes del pastor. Yo tengo que disciplinarte. Entonces nosotros con alegría nos gozamos y con paciencia pasamos la prueba que estemos pasando. Dice que un herrero, dice que un incrédulo le preguntó una vez a un herrero y le dijo: ¿por qué tienes tantas aflicciones? Entonces dice que el herrero le dijo: mira, sencillamente es así, le dice. Ustedes saben que el herrero usan los fierros y le meten en el calor para darle una forma bien bonita a lo que quieran hacer. Entonces le dijo este hombre, le dice: cuando nosotros entramos en el fuego y después le sacan y dicen que meten el hierro en el agua, y después tienen que darse cuenta si el hierro va a resistir los martillazos que va a recibir. Ahora, si el hierro no resiste los martillazos, dice que el herrero coge ese hierro y lo echa al montón, porque no le sirve para nada.
Pero dice que si el hierro es resistente, entonces le da la figura que Él quiere hacer y le va a usar para el propósito que Él quiere. Entonces lo mismo con Dios. Mientras nosotros estemos en la prueba y nosotros aguantemos y no nos quejemos, el Dios va a hacernos, nos va a convertir en el instrumento que quiere convertirnos. Pero si en el momento de la prueba nosotros estamos, ay esto, ay Dios, de gana te seguí, mejor me hubiera sido quedarme en la casa, mejor ni voy a la iglesia. Porque en el momento de la prueba nosotros nos empezamos a quejar, pero no nos damos cuenta que la prueba es lo mejor que nos puede suceder. Porque Dios está trabajando en nosotros para hacernos una figura, está trabajando para hacernos un material fuerte, para que nosotros podamos ser usados en manos del Señor. Entonces, gocémonos en el tiempo de la prueba. Y cuando estemos en el tiempo de la prueba, digámosle, Señor, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres santo, y sé que todo lo que estás haciendo en mi vida es para el bien mío. Acepto tu propósito. Solo dame paciencia para poder soportar todo el sufrimiento que estoy llevando en mi vida diaria. Cuando nosotros tenemos esta actitud, cuando nosotros tenemos esta humildad, el Señor, de un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, quita la prueba. Y ahora nos empezamos a sentir libres y nos empezamos a sentir tranquilos. Y ahora el Señor nos empieza a usar para su obra. Pero mientras nosotros no seamos pasados por el fuego, mientras nosotros no tengamos las aflicciones, nosotros no podemos ser usados por el Señor. Porque cuando tú eres usado por el Señor y cuando estás ya trabajando para el Señor, llega la prueba, llega la circunstancia, ¿qué va a pasar? Si no fuiste pasado por el fuego, no vas a resistir el problema. Pero si has sido pasado por el fuego, entonces vas a aprender y vas a entender que tú dependes del Señor. Esa es la palabra que el Señor ha mandado y a decirles que Dios les bendiga y cualquier circunstancia que estén pasando, cualquier prueba, no se preocupen, sino confíen en el Señor, descansen, porque el Señor sabe lo que está haciendo, porque el Señor sabe cómo está trabajando en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos.